y alumnos de Geografía de primer grado de secundaria. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, de la asignatura Geografía. Mi nombre es Nadia Jiménez y en esta ocasión nos acompaña el profesor Jaime Adán González Cortés para compartirnos el tema de esta ocasión. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Nadia. Antes de comenzar, le recordamos continuar practicando las recomendaciones de higiene y salud ante la pandemia. Recuerden la importancia del lavado frecuente de las manos, el uso del gel desinfectante y cubrebocas en caso de tener que salir de casa. De acuerdo, profesor. Dicho lo anterior, ahora sí, comencemos. En esta sesión estudiaremos 3 fenómenos que están ligados entre sí, que son muy importantes para la geografía y que ocurren hoy en día a causas del deterioro ambiental y la contaminación. Estos fenómenos son el cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero. El propósito de esta sesión es distinguir la diferencia y la relación que existe entre cada uno de estos fenómenos del mundo actual y cómo se repercuten en la vida de la naturaleza y del ser humano. Les recomendamos tomar nota de lo más importante. Los materiales que vamos a utilizar para esta sesión son los siguientes: cuaderno de notas, bolígrafos, pegamento y tijeras, colores, libro de texto de geografía y noticias de periódicos o de internet, revistas y fotografías. No olviden anotar la fecha en la parte superior de la hoja de su cuaderno para que puedan localizar sus notas fácilmente. También anoten sus dudas para que posteriormente las puedan resolver con ayuda de sus profesores y profesoras. Nadia, ¿te has preguntado cuál es la diferencia entre el cambio climático, el calentamiento global y el efecto invernadero? Maestro, me lo pregunté cuando se presentó el título de la sesión y me pareció una pregunta muy interesante, ya que todos hemos oído o visto información en los medios de comunicación o en internet acerca de estos 3 conceptos. Efectivamente, Nadia. Son términos que escuchamos cotidianamente, ya que al mismo tiempo representan 3 de los retos más grandes para la humanidad en el siglo XXI. El cambio climático se refiere al proceso por el cual las temperaturas, presiones y precipitaciones del planeta varían de región en región. Es importante señalar que el cambio climático también se refiere a un proceso natural, a través del cual las temperaturas del planeta varían según las eras geológicas y los periodos glaciares. Sin embargo, en la actualidad, la tendencia del cambio climático es hacia el aumento de la temperatura en todas partes del mundo, lo que también se conoce como calentamiento global y se deriva de la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto afecta de forma diferencial a distintas regiones naturales, ecosistemas y especies de animales marinos y terrestres en todo el planeta. Por ejemplo, en las regiones áridas o con clima seco, el aumento de la temperatura ocasiona que la evaporación aumente y las sequías sean más intensas. Veo que estás muy bien informada, Nadia? Así es, maestro. Sucede que el tema del calentamiento global, además de que es muy interesante, también lo vimos en la clase de Ciencias Física, cuando hablamos del calor y las formas en que se transmite la energía. Me parece estupendo, Nadia. Pero por el momento, veámoslo desde el punto de vista geográfico. ¿Te parece? Esto es, desde el punto de vista de la distribución de las temperaturas, los climas y su relación con las especies de plantas y animales. Al respecto de lo que señalas, Nadia, en el caso de los climas polares, como del Ártico, en el Polo Norte, y el de la Antártida, en el Polo Sur, el aumento de las temperaturas representa un grave problema, ya que los veranos son más cálidos, y esto provoca que el deshielo sea más intenso. Lo cual, maestro, tiene graves consecuencias en las zonas intertropicales, es decir, en las regiones con climas cálidos. Efectivamente, Nadia, ya que el aumento del deshielo incide directamente en el aumento del nivel del mar. Y si aumenta el nivel del mar, entonces aumenta la evaporación. Y al aumentar la evaporación, aumenta la humedad relativa en el aire y disminuye la presión, con lo que se generan las lluvias más intensas y huracanes o ciclones, anticiclones,
Los primeros en el hemisferio norte y los segundos en el hemisferio sur. Son más frecuentes y más intensos. ¡Qué interesante, maestro! Y permítame añadir que este aumento de la temperatura a nivel mundial o calentamiento global trae consigo graves consecuencias para las distintas especies de plantas y animales del planeta, tanto acuáticas como voladoras y terrestres, ya que puede ocasionar que, por ejemplo, las aves migratorias extravíen su rumbo, las especies marinas confundan las corrientes frías con las cálidas y que los bosques templados y o tropicales cambien de latitud, lo que afecta a las cadenas alimenticias en los ecosistemas. Así es, Nadia. Y recordarás, como lo comentábamos fuera de cámara, que los osos polares también pierden terreno en el campo de hielo o masa continental de hielo, que cubre el océano Ártico. Lo recuerdo, maestro. Y señalábamos también que el efecto invernadero es el motor o motivo principal por el que aumentan las temperaturas en el planeta. Pero, ¿nos puede explicar esto con mayor detalle, por favor? Claro que sí, Nadia. El efecto invernadero es el motivo o causa principal por la que aumentan las temperaturas en el planeta. Esto es debido a que la emisión de gases de efecto invernadero o GEI, como se les conoce, dióxido de carbono, CO2, óxido nitroso, N2O, metano, CH4 y ozono, O3, actúa como una capa gris y opaca que se impregna en la atmósfera e impide la salida del albedo. ¿Recuerdas lo que es el albedo, Nadia? Sí, maestro. El albedo se refiere al reflejo de la luz solar que la Tierra emite hacia el espacio exterior. Exactamente, Nadia. Entonces, cuando los gases de efecto invernadero impiden la salida del albedo o reflejo de la luz solar que la Tierra emite hacia el espacio exterior, este se acumula en la atmósfera y superficie terrestre, ocasionando el aumento generalizado de la temperatura en el planeta. Además, es preciso añadir que gases como el cloro, Cl, el flúor, F, y el carbono, C, provocan el enrarecimiento de la capa de ozono de la atmósfera. Maestro, ¿qué quiere decir el enrarecimiento de la capa de ozono de la atmósfera? Esto quiere decir, Nadia, que el cloro, el flúor y el carbono reaccionan químicamente con las partículas del ozono de la atmósfera. De este modo, estas se separan, se dispersan y se volatilizan, lo que ocasiona que la capa de ozono de la atmósfera se adelgace o se enrarezca. A esto se le denomina adelgazamiento o enrarecimiento de la capa de ozono. Recuerden que la capa de ozono es la capa de la estratosfera que recubre la Tierra y la protege de la radiación ultravioleta, UV, proveniente del Sol, la cual no nada más incide en el aumento de las temperaturas y el calentamiento global, sino que también afecta la piel y la salud. Maestro, de ahí la importancia de evitar emitir gases de efecto invernadero y cloro, flúor o carbono a la atmósfera. Recuerden que el cambio climático se acelera con la deforestación, la sobreexplotación de los suelos, la quema de combustibles fósiles, la práctica de monocultivo y el uso de fertilizantes químicos para las agroindustrias. Así es. Y por otro lado, los problemas de contaminación se acumulan en las principales ciudades. Como en el caso de nuestro país, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en donde las emisiones de gases contaminantes derivados de la industria y el transporte han generado la presencia de partículas suspendidas que propician microclimas más cálidos y ambientes que pueden ocasionar enfermedades respiratorias, irritabilidad en los ojos y otros efectos que influyen en la calidad de vida de la población. Maestro, ¿qué le parece si ahora presentamos el siguiente material audiovisual que hace referencia al comentario que acaba de decir? Por supuesto, Nadia. ¡Corre video! Hola amigos, bienvenidos al Cambio Climático Nos Toca. Hoy hablaremos del cambio climático y las ciudades. En la República Mexicana vivimos cerca de 120 millones de personas. Muchas de las personas que antes habitaban en el campo se fueron a las ciudades buscando trabajo, educación, servicios de salud. Una vida mejor para sus familias.
Esto ha sido un cambio acelerado para el país. Actualmente, poco más de 80 millones de personas vivimos en las ciudades de más de 50,000 habitantes. Crecen las ciudades y crecen las necesidades de recursos y la presión a los ecosistemas por distintos recursos. Y cuando las ciudades crecen de manera desordenada, como lo han hecho la mayoría de las nuestras, se crean muchos problemas. Por ejemplo, se construyen viviendas sin los servicios básicos o en lugares inseguros. Colonias enteras no tienen acceso a agua limpia. El tráfico aumenta día a día por la mala planeación urbana y la cantidad de coches particulares que circulan en sus calles. Y por un sistema de transporte público ineficiente. Muchas ciudades son inseguras y no son incluyentes. No tienen suficientes áreas verdes ni recreativas y la calidad del aire no es buena. En México, 77% de las emisiones de dióxido de carbono se originan en las ciudades. Es lógico, los millones de personas que viven en las ciudades necesitan energía eléctrica, transporte, agua, alimento, material de construcción, ropa, deshacerse de las toneladas de basura que producen. Por eso, las ciudades son clave para reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y es donde más acciones se deben de llevar a cabo. Pero el problema no es solo que las ciudades produzcan gran parte de los gases de efecto invernadero, sino que también son sitios vulnerables a los impactos del cambio climático. En las ciudades, con sus kilómetros de cemento y vidrio que no permiten que el calor se disipe, la temperatura puede aumentar varios grados más que en zonas cercanas. Veracruz, Cancún, Acapulco, Huatulco, Zihuatanejo, Ensenada, Chetumal y muchas ciudades más están frente al mar. Y sabemos que subirá el nivel del mar en las costas y se presentarán huracanes intensos, poniéndolas en riesgo. Y el número de eventos climáticos extremos, como lluvias torrenciales que provocan inundaciones y sequías prolongadas, aumentarán y serán más intensos. Todo esto afectará a los servicios básicos, la infraestructura, vivienda, los medios de subsistencia y la salud. El crecimiento de las ciudades en todo el mundo es exponencial y México no es la excepción. ¿Cómo hacer para reducir las emisiones que producen y reducir también su vulnerabilidad? ¿Qué haría que una ciudad fuera más sustentable? Que todas las personas cuenten con agua y no desperdiciarla para que todos sigamos teniendo. Exigir que se cumplan las normas ambientales de calidad del aire para no comprometer la salud humana y la del planeta. Demandar una planeación urbana y arquitectónica que sea más eficiente en el uso de energía. Mejorar la forma en la que separamos y manejamos la basura, disminuyendo o eliminando los plásticos de un solo uso, como las bolsas del supermercado. O hacer un manejo adecuado de los residuos eléctricos y electrónicos. Conservar nuestros parques, áreas naturales, ríos y mantos acuíferos. Utilizar fuentes de energía renovable. Contar con industrias que tengan tecnologías que reduzcan las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Tener un transporte colectivo eficiente, de calidad y no contaminante. Consumir y exigir productos sustentables que apoyen a comunidades rurales, tanto en lo que comemos del campo como del mar. Respetar las vedas y fijarnos que nuestra vestimenta esté producida con materiales sustentables. Entender que la única manera de enfrentar los retos que plantea el cambio climático es pensar en el bien de todos. ¿Qué te pareció la información del video, Nadia? Sin duda, es información muy relevante, maestro. Las ciudades son las agrupaciones humanas que mayor impacto pueden llegar a tener en el medio ambiente. De ahí la importancia de promover ciudades sustentables. Esto es, aquellas que aprovechen las tecnologías limpias, las azoteas verdes y el uso de la bicicleta. Pero maestro, en lo personal aún me queda la duda de cuál es la diferencia entre el cambio climático, el calentamiento global y el efecto invernadero. Así que, ¿por qué no nos muestra uno de los videos que usted acostumbra a presentar a sus alumnos para que nos aclare esta duda? No lo sé, Nadia. Creo que estaba un poco despeinado en esa ocasión. Maestro, ¿qué pasó con esa autoestima? Tienes razón, Nadia. Solo se vive una vez. Bien, pues adelante con el video sobre el efecto invernadero. Bienvenidos, yo soy el profesor Jaime Adán González Cortés y esta es una cápsula sobre el efecto invernadero. El efecto invernadero es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro de ella, para conseguir una temperatura media de 15 grados centígrados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos,
la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99.93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. En la proporción adecuada, estos gases cumplen con su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. Hay 3 razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, la deforestación de los bosques y destrucción del ecosistema marino, que absorben el dióxido de carbono, y el aumento de la población, que cada vez consume más recursos naturales. Para entender qué es el efecto invernadero, qué causas lo provocan y qué consecuencias tiene para el planeta, hemos preparado el siguiente experimento. Vamos a comenzar con el experimento, donde los floreros van a representar lo que es la atmósfera y cada una de las macetas va a representar un planeta Tierra. El carbón es para los contaminantes que existen en nuestro planeta. Vamos a realizar lo siguiente. Este planeta Tierra vamos a colocar lo que es la capa atmosférica, sin ninguna alteración. En este planeta lo que vamos a colocar es la capa atmosférica, pero antes de eso vamos a colocar un pedacito de carbón previamente encendido para que vean qué es lo que pasa. Y ahora sí, vamos a dejar estos 2 planetas durante un espacio de 3 horas, a ver qué es lo que sucede. Una vez que ya transcurrieron las 3 horas, amigos, vamos a ver qué sucedió. En nuestro primer planeta, que representa cualquier espacio del mundo, solamente vemos que en la atmósfera hay un poco de humedad. Esto es normal, ya que la planta no sufrió ninguna alteración. Pero, ¿qué pasó en la Ciudad de México, jóvenes? Recuerden que este espacio representaba la Ciudad de México y el carbón, nuestro contaminante. Vemos que nuestro florero tiene un poco de humo todavía debido al producto del carbón, que es lo que pasa en la Ciudad de México. Tenemos muchos contaminantes en nuestra atmósfera y la planta se marchitó. Espero les haya quedado muy claro lo que pasa en un espacio contaminado y en un espacio no contaminado, y también esto es producto del efecto invernadero. Bueno, esto fue la cápsula de efecto invernadero. Espero les haya quedado muy claro. Nos vemos la próxima. Como pudieron observar, es un fenómeno natural, pero también un proceso antropogénico. Esto quiere decir que el aumento en la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto el aumento en las temperaturas y el calentamiento global son una consecuencia del modelo de producción y sistemas de transporte en el que vivimos en la actualidad. Ya veo, maestro. Entonces la diferencia entre estos 3 conceptos es que uno es causa y consecuencia del otro y se puede entender como procesos naturales, pero en la actualidad se aceleran debido a las actividades humanas. Así es, Nadia. Pero ahora vamos a iniciar con una actividad lúdica, preparada para nuestras alumnas y alumnos que nos acompañan desde casa, y con la finalidad de repasar los contenidos previos y divertirnos en este espacio. Vamos a usar la imaginación, ¿te parece? Me parece excelente, maestro. Aquí tenemos atrapados a Turbo y Turbina, 2 personajes imaginarios, quienes necesitan ayuda para liberarse de los ladrillos que los atrapan. ¿Cómo podemos ayudarlos? Se podrá quitar cada ladrillo, resolviendo una pregunta o comentando un aspecto sobre los factores del cambio climático. De acuerdo. Muy bien, Nadia, dime un lugar de la Tierra en donde se observe el calentamiento global. En los océanos, en nuestros días, hay un aumento de su temperatura afectando la vida de los seres vivos que ahí habitan. Excelente, correcto. Ahora, con esta aportación podemos quitar un ladrillo para ayudar a Turbo y Turbina. Continuemos ayudando a Turbo y Turbina. Comenta, ¿qué es el cambio climático? Ustedes allá en casa
También piensen en la respuesta y registren sus anotaciones en su cuaderno. Déjeme pensar. El cambio climático se refiere al proceso natural mediante el cual las temperaturas del planeta varían según las eras geológicas y las glaciaciones. Sin embargo, en la actualidad estos cambios son bruscos y se refieren al aumento de la temperatura debido a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Gracias por tu excelente participación, Nadia. Quitemos otro ladrillo. Maestro, ahora le toca a usted. De acuerdo, Nadia. ¿Cuál es la peor consecuencia del cambio climático y el calentamiento global? Muy bien. Todos los efectos o consecuencias del cambio climático y el calentamiento global afectan de igual forma. Recordemos que vivimos en un planeta que se considera como sistema complejo. Eso quiere decir que lo que sucede en una parte de él repercute necesariamente en otra. Para entender el cambio climático y el calentamiento global, es necesario pensar de manera sistémica. Esto es, identificando siempre las causas y los efectos de la relación entre la naturaleza y el ser humano, y la forma en la que satisface sus necesidades o economía. ¡Excelente respuesta, maestro! Podemos quitar otro ladrillo. Esperamos que allá en casa se hayan resuelto las dudas del respecto del cambio climático, el calentamiento global y el efecto invernadero. Así es. Y por el momento queremos invitarlos a realizar una actividad planteada como reto. En esta ocasión, el reto consiste en elaborar un mini proyecto de investigación en el que escriban sus propuestas para hacer frente al cambio climático, el calentamiento global y el efecto invernadero. Pueden escribirlo a mano o a computadora. Pueden apoyarse con dibujos, mapas e imágenes de internet. Recuerden que un trabajo de investigación debe llevar título, objetivos, desarrollo y conclusiones. Compartan sus trabajos con sus familiares en casa, con sus compañeras y profesores a través de las redes y/o con su comunidad, sin dejar de atender las medidas de prevención sanitarias. Maestro, hemos llegado al final de esta sesión. Pienso que con la información que nos acaba de compartir, las y los alumnos que nos siguen desde casa tendrán más elementos para responder a la pregunta inicial. ¿Cuál es la diferencia entre el cambio climático, el calentamiento global y el efecto invernadero? Seguramente que sí, Nadia. No olviden registrar sus respuestas en su cuaderno de notas. Y si quieren saber más sobre el cambio climático, no olviden consultar el informe de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en la siguiente liga. Por hoy ha sido todo, pero no se olviden de seguir la programación de Aprende en Casa para poder seguir aprendiendo a distancia. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.